El 1 lo habíamos hecho. El 3 había que hacerlo. No sé por qué. El 1 lo habíamos hecho. El 2 lo habíamos hecho. No sé por qué. Acá me confundió porque es este. El 3 lo teníamos que hacer, ¿no es cierto? A ver, sumamos B. ¿Qué le sumamos? W. ¿Funcionó o no funcionó eso? A ver. 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 1. 0 más 2, 2. Y menos 2 más 2, 0. Es igual al vector U, ¿sí o no? Sí. Y a cada uno de estos lo multiplico por 1. ¿Es correcto? ¿Les dio así? El 4 lo hicimos. Había que hacer el 5. ¿Lo llegaron a hacer el 5? Sí, sí. Sí, sí. A ver, hacemos B. Nosotros lo ponemos siempre. Nosotros sumamos. Después vemos. Si sumamos B con W, ¿nos da U? Fíjate, raíz de 2 menos raíz de 2 ya no te da ese, te da 0. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar a W para que nos diera 2 raíz de 2 ya el primero? Y evidentemente van a ser los otros. Por menos 1. ¿Segura? ¿Nada más que por menos 1? Si vos multiplicaras por menos 1, a ver, sí. A ver, queda raíz de 2. Más raíz de 2 es 2 raíz de 2. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué nos queda? Es decir, raíz de 2, si lo ponemos de última para... Y acá nos quedaría, ¿qué nos quedaría? Raíz de 2 también. 0 y menos 3. ¿Y cuánto nos da esto? Dos raíz de 2, 0 y menos 1. ¿Qué es cuánto? U. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, ¿quedó claro o no? Va quedando. Sí, sí. Ahora vamos al 6. ¿Llegaron a hacer el 6? Sí, pero no me salió. Dice 0, 0 es combinación lineal trivial de B igual a 2, 0 y W menos 2, 4. ¿Qué quiere decir que la combinación lineal es trivial? ¿Dónde estriba la cuestión? En que las constantes que multiplico a los vectores, ¿cómo tienen que ser? Los escalares. ¿Cómo tienen que ser? Cero. Por eso es trivial.
Porque si vos tenés una ecuación donde tenés todo multiplicado a los vectores por escalares, es obvio que si a todos los multiplicás por 0, se te van a hacer el vector nulo. Y es trivial, es lo más elemental. Es la solución más elemental. Entonces, si yo, por ejemplo, multiplico a este por 0, esperá, salió mal. A este por 0 y a este por 0, si yo a cualquier vector lo multiplico por 0, ¿en qué se convierte? ¿En el vector qué? Nulo. Exacto. Y la suma de dos vectores nulos me da el vector nulo, que es precisamente este que me dieron acá, 0, 0. El 7 te dice que 0, 0 es una combinación lineal no trivial de estos dos. ¿Por qué? Y porque evidentemente para que me dé esto es porque no están multiplicados por 0. Veamos por qué. Vamos a sumar B, le vamos a sumar ¿cuánto? W. A ver, 2 menos 2, 0. Menos 4 más 4, 0. Te da 0, 0 en efecto. ¿Sí o no? Quiere decir que B por quién está multiplicado. Por 1. ¿Y W por quién? Si por lo menos 1 es distinto de 0 de los escalares, la combinación lineal no es trivial. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí, profe. Vamos al 8. Yo fui bajando, no sé, después cualquier cosa me dicen y los subo. ¿Qué opinan de este? A ver, si yo sumo 2 más 4 me da 6. 1 más 2 me da 3. ¿Por cuánto habría que multiplicar? ¿Qué habría que hacer ahí, acá para que me dé el vector nulo? A ver. Multiplicar W por menos 1/2. Muy, muy interesante. A ver, vamos a hacerlo. B por 2. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Multiplico a W dijiste por menos 1/2. Y con eso estaría. Vamos a ver si funciona. B es B 2, 1. Y si a este lo multipliqué por menos 1/2, ¿cómo me queda? 4 por menos 1/2, ¿cuánto es? Menos 2. Y 2 por menos 1/2, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Cuánto me dio? Muy bien. Ahí no me sale el nombre que me dijo. Perdón. ¿Está bien? O sea, a B lo estaríamos multiplicando por ¿cuánto? Por 1. Y nos queda el último, ya que hicimos, lo hacemos también. El vector nulo como combinación lineal no trivial de estos tres. ¿Qué opinan ustedes? Si sumo los tres, ni ahí que me das, ya el primero no me da 0. Entonces, ¿por cuánto habría que multiplicar? A ver, ayúdenme. Nosotros lo sumamos a los 3, después vemos. Profe, Sí. en el de arriba, en el 8 también se podía multiplicar a B por 2. Por menos 2, perdón.
era, a ver, espera, vamos a hacer una cosa. Planteamos hagamos una cosa. Bueno, Después lo miramos. ¿Puede ser? Sería otra Sí, opción. sí. Muy bueno. Muy bueno. genial. Excelente. Lo hacemos. Para que no se mezcle. Bueno, sí. Ahora Gracias. después lo hacemos. Sí, ya lo vi. Sí. Te contesto sí, pero después lo hacemos porque quiero que lo vean. Para que vean que no hay una sola opción. ¿Por cuánto habría que multiplicar acá para que todo me diera el vector nulo? A ver, ¿qué se les ocurre? Pero es no trivial, ¿eh? A Z por -1 y a W por 0 se puede. A Z por -1. Sí. Y no te escuché el otro. Y a W por 0. Perfecto. Es una perfecta opción. A. W por 0, muy bien. Y a Z por cuánto? Por -1. Perfecto. Y está bien, porque si vos te lo multiplicás por 0, ya está. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Otra opción que yo fui pensando, ¿saben cuál es? Multiplicar a B por 2pi. W por -1. Y Z por 0. Está bien, porque sería 2pi menos 4pi, 0. Ah, no. Pará. No. Se den cuenta, ¿por qué no? 2pi por 2, 4pi. Menos Sí, 4pi. y si a Z no lo multiplicás por 0, profe, o sea, lo multiplicás por 1. Pero te quedaría 4pi menos 4pi, 0. No. No, esa opción que dijo Yamilé está muy bien. Esta opción que te digo yo, no. Porque si vos este lo multiplicás por 2pi, perfecto, te hace que este se anule. Pero este te queda 2pi menos 2, no. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí, porque el pi, o sea, corre para todos, lo del paréntesis. Pero acá en el 8, recordame quién me había dicho, Yo, profe. recordame tu nombre, que se me escapó. Franco. Franco. Franco dijo, ¿y si multiplicamos a B por -2? Espera, no, vamos a copiar todo. Dijiste, multiplicamos a B por, ¿cuánto me dijiste? Por -2. Sí. Y a W lo dejamos por 1. Claro. Veamos. Esto me queda. Espera. Quedaría -4 menos 2. ¿O no? Claro.
Y le sumamos 4, 2. Perfecto. Da 0. Muy bueno. ¿Y cuánto nos da? Obvio, está bien, perfecto. Esa es otra opción. Por eso yo también pensé en este y... Bueno, ahora entendieron lo de la ¿cómo se dice? No me salía. Lo de la combinación lineal. Sí, sí. Creo que con estos ejemplos, Sí, ahora sí. pregunto, ¿fueron copiando o alguien necesita copiar todo? Díganme porque le achico la letra. ¿Le achico la letra? ¿Alguien necesita? Sí, un Yo fui ratito. viendo. Bueno. Decime a partir de dónde. Ahí está bien. Ahí dejo y en tal caso me decís que baje. Espera, voy a poner pausa. Listo. Bueno. Ahora vendrían dos conceptos que yo, en vez de definirlo formalmente, me iría directamente a un ejemplo. ¿Les parece? Vamos a desarrollar estos ejemplos que están en la página 16. Que lo voy a tener que copiar. Voy a borrar todo, ¿eh? Voy a considerar este conjunto formado por dos vectores. El vector U y el vector B. Vamos a analizar la combinación lineal de este conjunto de vectores igualado al vector nulo. U viene dado por U viene dado por 2, 4. Las componentes escalares. Y B viene dado por 1, 2. Si yo armo la combinación lineal de este conjunto, sería alfa por U más beta por B. Yo en realidad lo que quiero ver es si tengo una combinación lineal, trivial o no trivial. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esto, ¿cómo lo puedo estudiar? Alfa, ¿por cuánto lo multiplico? Por 2, 4. Y beta, ¿por cuánto lo multiplico? Por 1, 2. Entonces, ¿qué me queda? 2 alfa más beta, ¿a qué es igual? A 0. Y al mismo tiempo, 4 alfa más 2 beta, ¿a qué es igual? A 0. Eso que me quedó ahí planteado es un sistema de un tipo que estudiamos en la unidad 2 hacia el final.
No sé si lo recuerdan. ¿Se acuerdan que había sistemas normales y también había sistemas homogéneos? En un sistema homogéneo, los términos independientes son siempre cero. ¿Se acuerdan que lo resolvíamos por la regla de Cramer? El determinante de las incógnitas siempre iba a tener una columna de ceros. Y en un determinante con una línea, o sea, columna o fila de ceros, ¿cuánto vale siempre? 0. 0. Pero, Muy bien. O sea que estos sistemas, a diferencia de un normal, podían tener dos tipos de solución. No como el normal que tiene tres. Compatible, o sea, compatible determinada, única, compatible indeterminada, infinitas, o incompatible, vacío. Estos tenían. Estos sistemas no tienen posibilidad de vacío. Os admiten solución trivial, o sea que alfa y beta en este caso fueran 0, que la elemental, o no trivial. ¿Se acuerdan de eso? ¿De qué depende que la solución sea trivial o no trivial? Del determinante principal. Porque, que es ¿vieron los cocientes? El del denominador. Porque si el determinante principal es distinto de 0, la solución es trivial. ¿Por qué? Porque los numeradores son siempre 0. Porque tienen una columna de ceros. Pero si el determinante principal es igual a 0, tendríamos todos cocientes 0 sobre 0. Sería incompatible. Compatible indeterminado, infinitas. Sería la solución no trivial. Entonces, ¿qué hay que investigar ahora? El determinante principal. ¿Cuál es la primer columna de este determinante? 2 y 4. ¿Y la segunda columna? 1 y 2. ¿Cuánto nos da este determinante? 2 por 2 menos 1 por 4. 0. ¿Qué significa eso? Que la solución... La solución no trivial. Muy bien, no trivial. Bueno, ahora vamos a incorporar un concepto nuevo. La combinación lineal de estos vectores, igualada al vector nulo, nos genera una combinación lineal no trivial. Esto significa que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Y el término, mejor dicho, el concepto, el nombre, no es un nombre arbitrario. Linealmente dependiente. Vamos a hacer el dibujito, ¿les parece? Por eso están en el plano para que no dé trabajo. Y ahora van a ver que al verlo se van a ubicar rápidamente por qué se llaman así. Buscamos 2, 4, aproximado, 2, 1, 2, 3, 4. Lo trazamos más o menos. Esto es 2 y este es 4. Espérate que le habría que poner una flechita acá. Bien. Este sería el vector U, ¿cierto?
Le ponemos así porque no. Bueno. ¿Y cuál sería B? 1, 2. Sería acá y acá. Acá estaría el vector. Lo vamos a hacer en otro color. No, no me sale en otro color. Ahí está. No. Ahí está. Miren, ahora le ponemos el texto y le ponemos... No, espera. Ahí está. Ahí está. Fíjense, ¿cómo son esos dos vectores U y B? Hay dos formas de mencionarlos. Como que uno es el doble del otro. Sí, pero ¿cómo se son? Eso está perfecto, muy bien. En realidad son combinación lineal. Y son además, ¿cómo son esos vectores entre sí? Vos lo dijiste de la otra manera. Cuando uno es el doble del otro, Paralelos. paralelo, muy bien. O también colineales, porque coexisten en la misma línea de acción. O sea, son lineal, están en la misma línea de acción, son linealmente dependientes, dependen entre sí. ¿Por qué? Porque uno es combinación lineal del otro. ¿Se dan cuenta que es un nombre bien puesto? Viste que por ahí en matemática, en realidad todos, hasta si buscar la etimología de la palabra, linealmente dependientes. ¿Está? Son linealmente dependientes. ¿Lo quieren copiar esto? Yo ya lo tengo, profe, gracias. Yo también. ¿Sigo? Yo también. Bien. Para que la idea no quede mal, porque ¿a qué hora arrancamos nosotros? 2:15. Bueno, cuando se corte, vamos a volver rápido, salvo que termináramos el concepto antes, para cerrar la idea. Si no, va a quedar descolocada. ¿Se entiende? Entonces, vamos al segundo ejemplo ahora, de la misma página, ¿sí? 1, 1, 2, 1. Vamos a aprovechar todo. Lo que no sé cómo le puse. No. 1, 1, 2, 1. Le puse el conjunto B. Uno, 1. Creo que le puse U y B también, ¿no? Uno, 1, 2, 1. Voy a eliminar los dibujos. Bueno. Y armo la combinación lineal ahora. Alfa por U más beta por B. Ah, no, le puse nombres distintos. Z y W. Discúlpenme. Z y W. Z y W. Entonces, alfa por Z más beta por W y pongo 1, 1, 2, 1. ¿Vamos bien? La idea es el mismo planteo que antes. Alfa más 2 beta ahora. Y alfa más beta.
El sistema que me quedó es alfa más 2 beta, alfa más beta. Primer columna de este determinante, ¿cuál es? Chicos. 1, 1. 1, 1. Y segunda, 2, 1. hacemos 1 por 1. Espera. 1 por 1 menos 2 por 1. ¿Cuánto nos da este determinante? Menos 1, que es distinto de 0. ¿Qué significa ahora? Si en un sistema homogéneo el determinante principal da distinto de 0, ¿cómo es la solución? Trivial. Trivial. Bueno, en este caso, cuando la solución es trivial, decimos que el conjunto de vectores es linealmente independiente. No dependen entre sí. Y agrego algo. Cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente, se dice que forma una base. Y que si forma una base, cualquier vector de la dimensión en que están, plano o espacio, se puede escribir como combinación lineal de ellos. Vamos a hacer un dibujito. El origen. Tenemos el vector 1, 1. Sería este más o menos. Ese es 1, 1. Este es, dijimos que le llamábamos Z. Y nos falta el otro que es 2, 1. Lo hacemos con otro color, puede ser rojo. ¿Y qué nombre le damos a este? En realidad no le damos nombre, es el que tiene W. Observen un detalle. ¿Dependen entre sí estos vectores? No. No es como antes, son linealmente independientes. No están en la misma línea de acción. Y agrego, si son base, cualquier vector de esa dimensión se puede escribir como combinación lineal de ellos. Bueno, es un concepto que tenemos que seguir trabajando en la práctica. Esta tarde, a diferencia de otras clases, seguimos dando clase a las 5, nos encontramos, y vamos a trabajar esto, vamos a seguir con esto. Bueno, habíamos visto el tema de dependencia, independencia lineal y base, pero claro, no es. Yo creo que eran dos ejemplos muy gráficos y todo, pero me parece que antes de ir a la práctica deberíamos recapitularlo con un par de ejemplos más. ¿Les parece? Vamos a considerar un conjunto formado por dos vectores, nuevamente, vamos a llamar el vector U y el vector V. El vector U le vamos a poner eh, 1, 2. Y al vector B le vamos a poner 1, 1,
menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este conjunto, investigar si es linealmente independiente o dependiente, y en base a eso, si es base. Fíjense que ya no hacemos lo que hicimos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo todavía no sabíamos, entonces decíamos, vamos a armar la combinación lineal de los vectores y vamos a ver si es trivial o no trivial. En definitiva, seguimos haciendo eso, pero apuntamos a algo más que trasciende ese solo decir combinación lineal o no trivial. ¿Son LI o son LD? Y en base a ser LI o LD, si forman, no forman una base. Bueno, entonces lo que hacemos es multiplicar a alfa por el vector U más beta por el vector B Está grabando, ¿no, chicos? Sí. Ah, gracias. Sí. Y lo igualamos al vector nulo. Eso es algo que era lo que veníamos haciendo, ¿o no? Entonces hago alfa por 1, 2 más beta por 1 menos 1. Y eso es igual a 0, 0. Bueno, ahora se me va a generar un sistema, que lo podemos escribir ya directamente como sistema. Y optimizar el tiempo. ¿Y cómo me queda ese sistema? ¿Me ayudan un poquito? Alfa más qué? Alfa por 1 más beta por 1. ¿Igual a qué? Igual a 0. 2 alfa más menos 1, menos beta. Igual a 0. Bueno, ese sistema, ¿qué le vamos a ver ahora? Vamos a ver el determinante. ¿Por qué? Porque ¿qué me quedó? Un sistema de qué tipo? Homogéneo. Que puede tener solución trivial o no trivial. Entonces, ponemos así, así. Bueno, la primera columna, ¿qué coeficientes la forman? 1, 2. Perfecto. ¿Y la segunda columna? 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Cuánto vale este determinante? 1 por menos 1 menos 1 por 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Es distinto de 0. ¿Qué significa que es distinto de 0? Que la solución es trivial. Exacto. Que la solución del sistema es trivial. Solución trivial. Y si la solución es trivial, ¿qué significa? Que el conjunto C, ¿cómo es? ¿Independiente? Muy bien. Impresionante. Independiente. Y si es independiente, ¿qué significa? ¿Qué pasa con Que este? forma una base. Eso, muy bien. No me va a decir que estoy... No me hagan sentir avergonzado, bueno, no, pero me tuve que descansar porque estaba destruido. La verdad que vengo muy cansado. No me va a decir que estuvieron leyendo o se acuerdan también de esta mañana. Qué bueno. Listo, ya está. Un detalle, ¿hace falta que los dibujemos o se ubican? Pero lo que podemos hacer es esto, no dibujarlos con exactitud, como hicimos esta mañana, pero más o menos darles una idea. ¿Les parece bien? No lo hacemos con exactitud.
Entonces hacemos 1, 2, que más o menos va a estar, 1, 2, va a estar por acá. Y 1 menos 1 va a estar por acá. Le hacemos las flechitas. Profe, el 1 menos 1 no sería del otro lado. Perdón. ¿Cuál hice ahí? A ver. El 1, claro. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, dice. Sí, señorita, muy bien. Esperate. Acá estaría. Ahí, más, espera. Ahí. Más o menos. Ahora borro este. No. Muy bien. Entonces, borramos este. Ahí está. Y le ponemos los nombres. Este sería U y este sería B. Se ve visualmente, claramente muestra que son linealmente independientes cuando los grafico. Ahora, acá viene la otra cuestión. Si un conjunto de vectores es linealmente independiente, forma base. De hecho, IJ y JK forman base respectivamente en el plano y en el espacio. Entonces, cualquier vector del plano se puede escribir como combinación lineal de esos versores de la base. Ya hoy mostramos por qué. Y cualquier vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de esos versores de la base. Y JK. Acá armé una nueva base. Y yo a cualquier vector del plano lo podría escribir como combinación lineal de estos. Por el hecho de ser base. Vamos a plantear uno. Por ejemplo, vamos a escribir al vector W. Vamos a escribirlo, a ver, 1, 4, como combinación lineal de U y B. Pero esto no es buscar los numeritos al azar como hacíamos hoy. Yo lo que hacía hoy era mostrarles para que se ubicaran y tomaran conciencia de lo que era esto de la combinación lineal, trivial, no trivial. Esto lo vamos a plantear formalmente. ¿Cómo? Y si W es combinación lineal de U y B como consecuencia de ser base U y B, quiere decir entonces que yo puedo escribir a W como alfa por U más beta por B. Yo en vez de ponerle alfa y beta, le pondría A y B, para no confundir. A y B. Y nuevamente se me genera un sistema. Perdón, ¿y qué le ponemos acá? A por U más B por B igual a W en este caso. ¿Y cómo escribimos este sistema ahora? ¿En qué se va a diferenciar del otro sistema? A ver si alguno me dice en qué lo tengo que modificar. Esto ya sé. En que no van, no van a dar igual a 0. ¿Cómo? ¿No va a ser homogéneo? Muy bien, no va a ser homogéneo. Claro. ¿Y qué le pongo, por ejemplo, en el primero como término independiente? ¿1? Sí, señor. ¿Y en el segundo como término independiente? 4. Esperen un poquito. Ahí está.
Ay, espera. Estas cosas que son... Pero no, menos mal que no... Ahí está. 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto es 1, 4, entonces cuando yo hago A más B es igual a 1. 2A menos B es igual a 4. ¿Está bien? Bueno, este sistema normal tiene el mismo determinante principal que el otro. ¿En qué van a variar ahora el determinante? En los determinantes en A y en B. Determinante en A. ¿Cuál es el determinante en A? Cambio esta columna, que es igual a 1. 1, 4. Muy bien. Me queda menos 1. Menos 1 por 4. ¿Cuánto es? Menos 5. Ya no interesa si es distinta de 0 o no. Es un número. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Delta B. La primera columna va a quedar igual que la del determinante principal, ¿sí o no? Y la segunda columna va a quedar 1, 4. Profe, ¿y el determinante principal sí nos da igual que el anterior o no? Sí, yo lo comenté. Obvio, el determinante principal es el mismo, fíjate. Yo lo comenté al principio que estaba haciendo esto. El determinante principal es el mismo. Y sí, porque lo único que cambia respecto del sistema homogéneo es el término independiente. Son los términos independientes, perdón. Entonces, 1 por 4 menos 1 por 2. 4 menos 2, ¿cuánto vale? 2. Bien. Bueno, ahora ¿qué hay que hallar? Los valores de A y de B. ¿Cuánto va a valer A? Menos 5 sobre menos 3, 5 tercios. ¿Y cuánto va a valer B? 2 sobre menos 3. O sea, menos 2 tercios. Entonces, en consecuencia, el vector W se puede escribir como 5 tercios por U menos 2 tercios por B. Ahí el problema estaría terminado, porque en realidad yo no le hice un enunciado, pero la idea hubiera sido probar que este conjunto es base y escribir al vector W como combinación lineal de la base. Entonces, ahí lo logré y lo escribí. Lo que voy a hacer ahora, salvo que te lo pidan, no es necesario, pero es interesante para reforzar todo lo que hicimos. Y es una verificación exagerada y chequear que en efecto esto se cumple. ¿Lo hacemos? 5 tercios por U menos 2 tercios por B, vamos a verificar que en efecto es igual a W. Entonces, 5 tercios. ¿Quién es U? 1, 2. Menos 2 tercios. ¿Por quién ahora? Por B, que es 1 menos 1. Perdón. 5 tercios menos 2 tercios, ¿cuánto es? 3 tercios. 1. 5 por 2, 10 tercios. Más
2/3 serían 12 tercios. 4. ¿Es en efecto la combinación lineal igual a W, sí o no? Obvio, si uno hizo todo bien los cálculos es innecesario, pero es un refuerzo a toda la idea. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, sí, profe. Sí, sí. ¿Quieren Sí. copiarlo? ¿Quieren copiarlo? Yo ya lo tengo. Bueno. En el trabajo práctico 5 habíamos llegado al ejercicio número 10. En el 11 hay un grupo de vectores donde se pide que se chequeen si los conjuntos son LI o LD. O sea, esto para comentarlo un poco. Yo diría que hagamos esto. Ahí está. Trabajo práctico 5. Ahí lo estamos compartiendo. En el ejercicio 11 me dan 4 conjuntos y me piden que chequeen, que analice si son LI o LD. E interpretar geométricamente el resultado obtenido en caso que el conjunto sea un subconjunto de vectores del plano. En el espacio no lo exige. O sea, dibujarlos. Bueno, ya nos ubicamos qué hay que hacer. Podríamos hacer uno en el espacio que no hicimos, pero es lo mismo. Pero lo hacemos. Y el 12 y el 13 son del tipo que acabamos de hacer. En el 12 me dan 3 vectores, V y W. Me piden que verifique que U y V constituye una base y que escriba las componentes de W en la base U y V. En el 13 es lo mismo, pero en el espacio. Entonces, podríamos chequear el D del ejercicio 11, que ver si es LI o LD. ¿Les parece buena idea? El resto se los dejo propuestos, son muy parecidos. Vamos a hacer el 11D. Bueno, esto me han dicho que lo tenían copiado, así que lo borro, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Digo por si alguien quedó, ¿está? Entonces vamos al TP5, no, ejercicio 11, letra D. ¿Alguien, si es tan amable, me dice qué vectores forman a D? Uno menos 1, 0. Después, ¿quién más? 1, 1, 2. Gracias. 1, 1, 2. 1, 0, 1. Gracias. Así que, mirá, ahí está. Bueno, estos no tienen nombre, le damos un nombrecito, están medio descastados. Le ponemos, para no escribir tanto, le ponemos así, sin el palito arriba, ¿les parece? Ya sobreentendemos que son vectores, V y W. Entonces decimos, hacemos alfa por U más beta por B más gamma por W. Y lo igualamos a 0, pero en realidad saben que es el vector nulo, yo para no escribir tanto. Entonces directamente ya podemos armar el sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría el sistema? A ver si alguien se anima a empezar y ayudarme y lo hacemos entre todos. Va a ser un sistema de orden 3.
Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar? Alfa Más beta. más beta, muy bien, Más. No más sé qué gamma, letra es. Gamma. más gamma. Si ustedes cuando hacen les resulta más cómodo, por lo que veo, usen ABC. Yo no me di cuenta, podríamos haber hecho eso. La segunda ecuación, ¿cómo me va a quedar? Menos alfa. Muy bien, menos alfa Más beta. más beta más Más 0. gamma igual a 0. Y la última ecuación, ¿cómo va a quedar? Cero alfa, no lo pongo. 2 beta, ¿sí? Más 2 beta, directamente pongo 2 beta, más gamma. Bueno, este también es un sistema homogéneo, pero de orden 3. Y para que un sistema Profe. homogéneo... Perdón, sí. En la ecuación del medio gamma no es 0. Vamos a revisarlo. Alfa más beta más gamma igual 0. Menos alfa más beta más 0 gamma, perfecto, muy bien, es igual 0. Se me escapó a mí. Perfecto. Y en la tercera es 0 alfa, que no lo escribo, más 2 beta más gamma igual 0. Perfecto. Bueno, lindo determinante, por lo menos tiene 2 ceritos, porque son un poco antipáticos estos. Entonces, para que averiguar si este sistema homogéneo tiene solución trivial o no trivial, ¿qué miramos? El determinante principal. ¿Se ubican? Este es un determinante de orden 3. A ver, ¿cuál es la primera columna? 1, menos 1, 0. Segunda columna. 1, 1, 2. Tercer columna. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Bueno, ahora la voy a escribir. ¿Se acuerdan que cómo se calculaba este determinante? Volvemos a poner las dos filas, abajo, las primeras dos filas abajo. Claro, es de 5 filas, no, 3 columnas. Está bien, ahí está. 1, menos 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, y ahora repito, 1, menos 1, 1, 1, 1, 0. 1 por 1 por 1, 1. Más menos 1 por 2 por menos 1, menos 2. 0 por 1 por 0, 0. Menos 0 por 1 por 0, 0. 1 por 2 por 0, 0. Y menos 1 por 1 por 1, menos 1. Nos da menos 2. Voy a chequear si ustedes me siguieron. 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 2, 1. Repito las dos primeras. 1, menos 2, más 0, menos 0,
menos 0 más 1. Acá está, acá hay una cosita. ¿Vieron, no? 1 por 1 por 1. Más, menos 1 por 2 por 1. Menos 2. Más 0 por 1 por 0. Menos 0 por 1 por 0. Por 1, 0. Menos 0 por 2 por 1 por 2 por 0, 0. Menos 1 por 1 por 1, 1. 1 más 1, 2, menos 2, ¿cuánto nos dio? 0. ¿Qué significa que es 0? Que ese admite solución, ¿cómo decimos? No trivial. Exacto. ¿Eso qué significa? Que el conjunto de, ¿cómo es? L LD. Claro. Forma base. ¿Sí, LD? No. Exacto. No sé si lo quieren copiar. ¿Ya está listo copiado o los espero? Yo ya lo copié, Rodolfo, gracias. Bueno. Bueno, vamos a, antes de ir a vamos a redondear esto leyendo el concepto de dependencia y dependencia lineal formal, aunque yo creo que lo entendieron en forma práctica. Esa es un poco la idea del curso, al menos como se planteó en base a toda esta situación. Esperen un poquito que nos vamos acá. Me pasé. Acá está. Estamos compartiendo el material. Un conjunto es ASLI, sí, solo sí, para todo I, y es un conjunto de índices. Y vieron cuando uno dice U sub I, B sub I, y es 1, 2, 3, 4, 5, pi, 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 n. La sumatoria, con I desde 1 hasta n de alfa I por U sub I, ¿saben a qué alude eso? Alfa 1 por U sub 1, más alfa 2 por U sub 2, más alfa 3 por U sub 3, más pi, 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 alfa n por U sub n. Igualada al vector nulo implica que cada alfa I que acompaña a cada vector en la combinación lineal es 0, sin excepción. Por eso el para todo I. Quiere decir que cada escalar es 0. ¿Con eso qué me está diciendo simbólicamente? Que la solución es la trivial. ¿Y cómo se dice la definición de linealmente dependiente? En vez de tener un para todo, va a decir que va a existir algún I tal que esta combinación lineal admite algún alfa I distinto de 0. ¿Y qué quiere decir que algún alfa I es distinto de 0? Que la solución ¿cuál es? La no trivial. Ahí está. Ahí está. Espérate. Todo esto que vamos a ver apunta a algo. ¿A qué apunta?
a ver la última operación de vectores. Vimos la adición, el producto por escalares, y nos falta ver el producto escalar o producto punto. Dados un par de vectores no nulos U y B, llamamos ángulo entre ellos, y lo indicamos con un ganchito de ángulo, al menor de los dos que forman una vez trasladados a un origen común. Ese ángulo siempre oscila entre 0 y pi. O sea, un ángulo entre dos vectores va a ser entre 0 y 180 grados. Además, llamamos ángulo entre un vector no nulo y un eje al menor de los dos ángulos que forma el vector trasladado de manera que su origen coincida con el del eje, con el sentido positivo del mismo. O sea, puedo formar un ángulo entre dos vectores o lo puedo formar con un eje. Hasta este momento podemos rescatar dos cosas importantes. Dos ángulos, dos vectores pueden formar un ángulo. Ese ángulo oscila solamente entre 0 y 180 grados, nada más. Lo pueden formar entre sí o lo pueden formar con un eje. Avanza un poquito más el concepto. Ya van a ver a qué apunta. Cuando se tiene un eje y un vector U, llamamos vector proyección de un vector U sobre un eje al vector que tiene por origen y por extremo las respectivas proyecciones del origen y del extremo del vector U. Cuando se tiene un eje y un vector U, llamamos vector proyección de un vector U sobre un eje al vector que tiene por origen y por extremo las respectivas proyecciones del origen y del extremo del vector U. Lo expresamos U sub E, quiere decir proyección de U sobre el eje E. Ahí tenemos el vector U, lo proyectamos sobre ese eje y esto es la proyección. Esa proyección, lo que más nos importa, recordemos que lo dije desde que empezó la unidad, no nos interesa, o sea, los dibujos los hacemos a los efectos de entender geométricamente qué significa la cosa. No vamos a hacer una proyección. Lo que nos va a interesar de esa proyección va a ser la medida que tiene la proyección. Además, llamamos medida de la proyección del vector U o sobre el eje E o componente de U sobre E o proyección del vector U a este número. Este número que le vamos a analizar dos cosas. Si el vector es distinto del vector nulo o es nulo. Se va a cortar, arrancamos 18,10. Esa es la medida. El módulo de U por el coseno de U con E si U es distinto del vector nulo. Y la medida va a ser 0 si el vector U es el vector nulo. Ahora, ¿esto sale arbitrariamente? Bueno, si U es el vector nulo, que la medida sea 0 es entendible, ¿o no? Ahora, si U es distinto del vector nulo, ¿de dónde sale esto? ¿Sale por arte de magia? Este dibujito nos lo revela. Este es el eje. Estábamos en la medida de la proyección del vector sobre el eje. Eso se define así. Si U es el vector nulo, esa medida vale 0, obvio. Si el vector es nulo, la proyección no hay medida de nada porque es nulo, es 0. Pero si U es distinto del vector nulo, es el módulo del vector U por el coseno del ángulo formado entre U y el eje E. ¿De dónde sale esto? Bueno, acá tengo el vectorcito. Este es el eje. Este es el ángulo formado entre U y el eje E.
Este es el módulo del vector U, y esto que está abajo, o sea, lo horizontal es la proyección del vector U sobre el eje E. Si yo acá me tomo el trabajo y hago el coseno del ángulo formado entre U y E, es el cateto adyacente U sub B sobre el módulo del vector U. Si yo despejo, vamos a hacer esto. Me voy un momentito acá y después lo paso acá. Si yo tomo el coseno del ángulo formado entre U y el eje E, eso es igual, lo estamos compartiendo acá, ¿no es cierto? Ese es igual al módulo, perdón, a U sub B, la medida, sobre el módulo. De manera que si yo despejo de acá, U sub B es igual al módulo de U por el coseno, vamos a llamar a este ángulo, para no escribir tanto, le vamos a poner alfa. Y lo copiamos, vamos a visualizar esto con esto. Bien, ahí está. De nuevo. No sé si se ve bien, lo ampliamos un poquito. 16. Ahí está. Entonces, la medida de la proyección, si U es igual al vector nulo, es 0. Si es distinta del vector nulo, es el módulo de U por el coseno del ángulo formado por U y E. Esta no es una definición arbitraria. Si este es el eje, este es el vector, esta es la proyección del vector sobre el eje, este es el ángulo. Si yo hago el coseno trigonométrico del ángulo que el vector U forma con el eje, llamémoslo alfa, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, el valor de la proyección sobre el módulo. Pero si despejo de acá el valor de la proyección, me queda el módulo de U por el coseno del ángulo alfa. ¿Correcto? ¿Ven de dónde sale? ¿Sí o no? Estamos compartiendo, ¿no? Bien. Chicos. Sí, sí, profe. ¿Se entiende de dónde sale? ¿Qué pasa con el signo de esa proyección? El signo va a ser positivo si el vector U es nulo o los sentidos, tanto del eje como de la proyección sobre el eje, son iguales. Si los sentidos fueran distintos, va a tener un valor negativo. Esto, mirad, ¿vieron cómo fue evolucionando el concepto? Empecemos con que dos vectores podían formar un vector y que ese ángulo podía ser entre 0 y pi. Después vimos que ese vector podía formar un ángulo con un eje. Y después vimos cómo era la medida de esa proyección, porque nos quedamos finalmente con la proyección del vector sobre el eje. Y ahora lo que lo vamos a hacer es particularizar para los vectores y las componentes. Si yo tengo un vector del plano, que es igual, ya sabemos, U igual a U sub 1 por I más U sub 2 por J, es decir, es
la combinación lineal de las componentes escalares del vector con los versores de la base. Bueno, cada componente escalar del vector, U1 es la componente horizontal y U2 es la componente vertical. En realidad, la componente horizontal es la proyección del vector sobre el eje horizontal. Y la componente vertical, o sea, la segunda componente, es la proyección del vector sobre el eje vertical. Según el concepto que vimos recién, ¿qué va a ser? U1, que es la proyección del vector sobre el eje X, es el módulo del vector por el coseno que forma el ángulo U con el versor Y, o sea, con el eje X. Y U2 es, según este concepto, el módulo del vector U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el versor J, o sea, con el eje Y. Estos cosenos reciben el nombre de los cosenos directores de un vector. ¿Se va entendiendo la idea? Si el vector está en el espacio, va a haber una tercera componente. Si el vector estuviera en el espacio, tendríamos U3 igual al módulo de U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el eje Z. Recapitulando, el vector proyección es un vector. La proyección de un vector es un escalar. Y al hablar de proyección de un vector, siempre nos vamos a referir al número proyección. Es decir, lo que nos importa realmente de la proyección no es la proyección en sí misma, ni la cuestión geométrica, sí específicamente el número proyección. Sí nos importa claramente para lo que es los vectores del plano o del espacio. Está en color. A ver. Bien. Esto sería U1. Lo escribimos así no me da una posibilidad como me da el Word. U2. Y este es U. Pero ustedes lo entienden. A ver. Esta es la proyección del vector sobre el eje X, que es la componente horizontal o la primer componente del vector. Esta es la proyección del vector U sobre el eje Y, que es la componente vertical, que es la segunda componente, U2, que es lo que veníamos manipulando. ¿Qué acabamos de aprender? Que cada componente de un vector es su módulo, el módulo del vector, por el correspondiente coseno director. ¿Qué es el coseno director? El coseno del ángulo que el vector forma con cada eje coordenado. Es decir, este sería el coseno que forma U con el versor Y, o sea, con el eje X. Y este sería el ángulo que el vector forma con el eje Y, que me generaría el segundo coseno director. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el signo de las componentes, ¿de qué va a depender? Del coseno director. Porque el módulo siempre es positivo. Y ese ángulo no puede ser ni menor que 0 ni mayor que pi. Siempre oscila entre 0 y pi. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo la idea? Chicos. Bueno. Antes de ir al párrafo 8, dice, se sugiere realizar los ejercicios 14 y 15 del TP5.
Vamos a verlos. A ver. Acá están. El 14 dice así. Calcular la proyección de un vector A de módulo 3 sobre un vector C, sabiendo que el ángulo formado entre A y C es 30 grados. Tener presente la simbolización. Proyección del vector A sobre el vector C, lo puedo escribir así, o A'. Es lo mismo. Me pide eso. Me pide la proyección del vector A sobre C. Es simplemente aplicar el concepto, pero vamos a hacerlo. ¿Les parece? Entonces, vamos al ejercicio 14. Entonces, hacemos. Me dice, tengo un vector A de módulo 3. O sea, el módulo del vector A es igual a 3. El ángulo formado entre A y C, entre el vector A y el vector C, acá estamos apelando directamente al concepto de proyección de un vector sobre otro, ¿sí? El ángulo es de 30 grados. Y el objetivo del ejercicio es obtener la proyección del vector A sobre el vector C. Bueno, ese es el objetivo. ¿Qué aprendimos hace un rato? ¿A qué es igual la proyección de un vector sobre otro? A ver si alguno me lo puede decir. ¿A qué es igual la proyección de un vector sobre otro? ¿A un escalar? Sí, perfecto. ¿Y cómo se genera ese escalar? Muy buena la respuesta. Es un escalar. Nos interesa la medida de la proyección. ¿Y a qué es igual? A ver si te acordás, el módulo del primer vector, en este caso A, ¿Por el coseno? por el coseno del ángulo formado entre quién y quién. Entre A y el vector C. ¿Y a qué es igual el módulo de A acá? A 3. Por el coseno de quién? De 30 grados. De 30. ¿Cuánto es el coseno de 30 grados? ¿Se acuerdan? Es, si miran la tablita, raíz de 3 sobre 2. Bueno, ese es el valor buscado. La medida de la proyección, o directamente la proyección de A sobre C, que es como muy bien dijiste, escalar, es 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? El ejercicio 15 me dice que determine el módulo de un vector B. Me dice, determine el módulo de un vector B le ponemos signo de pregunta, porque es lo que te pide, sabiendo que esperen, se me escapó el... Ahí está. Sabiendo que forma un ángulo de pi sobre 4 con C, o sea, estos serían datos. El ángulo entre B y C
es igual a pi sobre 4. El ángulo entre B y C es igual a pi sobre 4. Y el otro dato que me da es que la proyección de B sobre C es igual a la proyección que obtuvimos recién. O sea, la proyección de B sobre C es igual a esto. Entonces, el objetivo es obtener el módulo de B. Repito de nuevo. La consigna del ejercicio es obtener el módulo del vector B sabiendo que el ángulo entre B y C es pi sobre 4 y la proyección de B sobre C es 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿a qué es igual la proyección de B sobre C? Sí, es este valor. Perfecto. Yo sé que me van a contestar. Sí, es 3 Al raíz. módulo de B, Pero ¿a qué es igual? Como dijiste, perdóname. al módulo de B por el coseno del ángulo. Perfecto. Es el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre B y C. Pero ¿cuánto vale? Claro, lo que queremos averiguar es el módulo de B. Este, sabemos, ¿cuánto es este ángulo? El de Pi 45. sobre 4. Claro, 45 grados, ¿no es cierto? O pi sobre 4. ¿Y cuánto vale el coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2, si mal no recuerdo. Eso implica que el módulo de B, ¿a qué es igual? A 3 raíz de 3 sobre 2. A 3 raíz de 3 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Bueno, esto habría que hacer unas cuentitas. Es 3 raíz de 2 sobre 2 ya deja de ser una cuestión de vectores sobre 2 sobre raíz de 2. Acá yo... Ah, está bien. Bueno, 2 se cancela con 2 y me queda 3 por la raíz cuadrada ¿de quién? De 3 medios. Eso es lo que nos pedía y logramos el objetivo. No sé si quieren que aguarden que los copien. Ya lo copié yo, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces podemos pasar a lo que sigue, que son... vamos a analizar un poco el tema de los cosenos directores, que tiene una importante propiedad. Ahí está. Acá está. Bueno, ya sabemos qué son los cosenos directores, acá lo revisa. Dice, para un vector no nulo del plano o del espacio, se denominan cosenos directores del mismo a los cosenos de los ángulos que el vector forma con los ejes, o lo que es lo mismo con los vectores de la base. Si estamos frente a un versor, sus componentes son directamente sus cosenos directores. ¿Por qué?
Y porque el módulo de un versor es siempre 1. Entonces, directamente, ¿quién queda como componente, como cada componente del vector? Su coseno director. De manera que, en el caso de un versor, los cosenos directores reciben el nombre de coeficientes directores. ¿Sí? Vamos a ver la propiedad fundamental y la vamos a deducir para un vector del plano. ¿Por qué? Porque lo que ya sabemos, nos ahorramos una componente, se hace más fácil. Consideremos un vector U del plano, U sub 1 por I más U sub 2 por J, no nulo. Entonces, la componente horizontal o primera componente es el módulo de U por el primer coseno director. La segunda es, la segunda componente o componente vertical es el módulo de U por el segundo coseno director. Ahora elevamos al cuadrado en ambos miembros. En cada igualdad. ¿Está bien eso? Tomamos cada igualdad y la elevamos al cuadrado. Y luego sumamos miembro a miembro. ¿Qué pasa si sumamos miembro a miembro? Va a quedar U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado igual al módulo de U al cuadrado por este coseno al cuadrado más el módulo de U al cuadrado por el segundo coseno al cuadrado, que lo extraigo como factor común. ¿Sí o no? Pero el primer miembro, que es la suma de los cuadrados de las componentes escalares del vector, también es el módulo al cuadrado. Porque ¿se acuerdan que el módulo es la raíz cuadrada de esto? Al estar esto solo, es que es la raíz al cuadrado. Es el módulo al cuadrado. Si el módulo de U al cuadrado es igual al módulo de U al cuadrado por la suma de los cuadrados de los cosenos directores, como U es distinto del vector nulo, esto lo puedo pasar dividiendo. Y me queda igual a 1. ¿Y qué nos quedó? Esta clave fundamental de los cosenos directores. ¿Qué nos dice? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector siempre es igual a la unidad. La suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector no nulo, lo digo en general porque es para el plano o para el espacio, siempre es igual a la unidad. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un versor? En el caso de un versor, directamente, sus componentes son sus cosenos directores, o sea, son sus coeficientes directores. ¿Sí? Por lo tanto, la suma de los cuadrados de sus coeficientes directores es igual a la unidad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o hace falta repetirlo? ¿Quedó claro? ¿Sigo? Sí, profe. Los cosenos directores de un vector nos indican la dirección y sentido del mismo. Por lo tanto, al quedar libre el valor del módulo, va a haber infinitos valores con esos cosenos, ¿sí? Pero nos indican la dirección y sentido porque están mostrando la cuestión del ángulo. Se sugiere realizar los ejercicios 16, 17 y 18 del TP5. ¿Sí? ¿Los hacemos? Vamos a mirarlo primero. Por lo menos el primero. Estamos compartiendo, ¿no? 16. Son simples pero esenciales. Dice 16. Analizar si alfa igual a menos raíz de 2 sobre 2 y beta igual a raíz de 2 sobre 2 son coeficientes directores de un vector del plano. Quiere decir que ese vector del plano, ¿qué característica tiene? Si habla de que analice si son coeficientes directores.
Chicos, espero la respuesta. Si me dice que analice si esos dos números son coeficientes directores, lo acabamos de ver, de un vector del plano, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué tipo de vector es? Porque tenemos cosenos directores y coeficientes directores. ¿Cómo están formadas las componentes escalares de un vector? ¿A qué son iguales? Al módulo del vector por el coseno director. Si el módulo del vector es 1, las componentes escalares ¿con quién coinciden? Con el coseno director. Y si el módulo del vector es 1, ¿estamos frente a un qué? ¿Hay un problema de audio o algo? Ustedes tienen un problema de audio a lo mejor. Bueno, listo. Sigo hablando yo como si estuviera solo. Listo. Está muy bien. Repito de nuevo. Si yo tengo un vector, cada componente escalar de un vector es el módulo del vector por el correspondiente coseno director. Si el vector tiene módulo 1, directamente cada componente escalar es su coseno director. Por ende, el módulo del si el módulo del vector es la unidad, estoy frente a un versor. Entonces, sus componentes son sus cosenos directores, que reciben el nombre de coeficientes directores. Por eso, este vector del plano es un versor. Sus componentes son estas directamente. Entonces me dice que analice si son coeficientes directores. ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar qué pasa cuando sumo sus cuadrados. Es decir, si yo me tomo el trabajo y hago alfa al cuadrado más beta al cuadrado, entonces, ¿quién es alfa? Alfa es igual a el opuesto de raíz de 2 sobre 2. Lo ponemos al cuadrado. Y el otro numerito, ¿quién es? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto me queda igual a 2 cuartos. Más 2 cuartos. ¿Y a qué es igual eso? A 1. ¿Qué significa que la suma de los cuadrados de alfa y beta sean igual a 1? ¿Cómo respondo a la pregunta que me hace el ejercicio? Me dice, analice o analizar si alfa y beta son coeficientes directores de un vector del plano. ¿Qué respondo entonces? ¿Son o no son coeficientes? Sí. ¿Por qué? Y porque cumplen con la propiedad. Ejercicio 16. Determinar los cosenos directores
de el vector B del espacio. B es igual a menos 3, 0, 1/3. Entonces me pide los cosenos directores de... Es así, ¿no? A ver, lo voy a chequear de nuevo. Dice, determinar los cosenos directores de este vector y verificar la propiedad correspondiente. Bueno. Entonces, para ello, ¿qué necesito? Para determinar los cosenos directores del vector, voy a tener que desglosar cada componente. Para ello voy a necesitar el módulo del vector. Es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1/3 al cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De 9 más 1/9. Es igual a la raíz cuadrada de 9 por 9, 81, 82 novenos. O sea, es la raíz cuadrada de la raíz de 82 sobre 3. Esto del vector va a ser la primer componente a la que uno llama B sub 1. Le decimos así porque el vector es B. A este le ponemos B sub 2. ¿De acuerdo? Y a este le ponemos B sub 3. B sub 1 es igual ¿a qué es igual cada componente? Al módulo del vector por el coseno director. Para ahorrar espacio, para escribir menos, le voy a poner alfa. Pero ya sabemos que alfa, el coseno del ángulo que forma el vector B con el versor I. Bueno, yo quiero saber, porque ese es el objetivo del ejercicio, averiguar los cosenos directores. Entonces, ¿a qué va a ser igual el coseno de alfa? A B1 sobre el módulo de B. A B1 sobre el módulo de B. ¿Y qué es B1? Menos 3. Menos 3. ¿Y qué es el módulo de B? Raíz de 82 sobre 3. O sea, que ¿cuánto vale? Menos 9 sobre raíz cuadrada de 82. Ahora, ¿cuál me falta? El otro coseno. O sea, B sub 2
¿a qué es igual? Al módulo de B por el segundo coseno director, que lo llamaremos beta, pero es el coseno del ángulo que forma el vector B con el eje Y. Y ese coseno de beta, ¿a qué es igual? A B sub 2 sobre el módulo de B. ¿Y cuánto vale B sub 2? 0 sobre... Cero. Eso. Esperen. Ahí está. Y nos falta el último. B sub 3. B sub 3, ¿quién es? Un tercio. Un tercio. Sobre raíz de 82 sobre 3. O sea, esto me quedaría un tercio por la raíz de 82 sobre 3. No, perdón, lo tengo que invertir. 3 sobre raíz de 3 82. sobre la raíz de 82. Sí, de 82, perdón. De 83, digo. ¿Cuánto nos da esto? 1 sobre la raíz de 82. No es un problema complicado, verán, pero es conceptual. Es interesante porque apela a la estructura conceptual de cosenos directores, porque si mal no recuerdo, el problema dice que verifique la propiedad correspondiente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tengo que ver? Queda menos de un minuto. Entramos a las 19 de nuevo, para redondear. Pues se va a cortar. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Es igual a... Vamos a continuar en donde había quedado. Yo decía que la idea del ejercicio... Espera, sí. La idea del ejercicio era un ejercicio más bien conceptual. ¿Por qué? Porque te dice, de un vector te pide sus cosenos directores. Entonces, desglosamos, como dije al principio, cada componente por la definición, que es el módulo por el coseno director, y de ahí lo despejamos. Y te pide un plus el ejercicio. Una vez que obtuvimos los cosenos directores, te pide que verifiques la propiedad correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores, ¿a qué es igual? A 1. Sumo este y sumo este. ¿Estamos? Esto me da, vamos a ir acá por si no me alcanza el lugar, 9/82 avos
más 0 más un 82avos. Perdón, de nuevo. Menos 9 raíz de sobre raíz de 82 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 sobre raíz cuadrada de 82 al cuadrado. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 9 al cuadrado, 81. Sobre 82. Más 0, más 1, 82. Bueno, suma de fracciones de igual denominador, nos quedó 82 sobre 82. ¿Cuánto nos da? 1. ¿Se verificó o no se verificó la propiedad? Chicos. Sí. Pregunta. ¿Esto lo fueron Sí, sí. copiando? ¿Lo quieren copiar? Los espero.